Ahora sí. Bueno, buenas tardes. Es un placer y es un honor estar aquí con ustedes. Sobre el caso Lavallato, permítame tratar, porque es un caso inmenso y tenemos poco tiempo. De tal manera que va a haber que hacer resúmenes al lado de los cuales cualquier especializado en condensación va a parecer una persona tirada al palabreo. La cosa es así. Lavallato puede ser, ahora tenemos ya la posibilidad de verla en perspectiva, tanto desde el punto de vista funcional como desde el punto de vista formal. Digo el punto de vista formal porque el gobierno brasileño de Jair Bolsonaro, en una de sus últimas acciones, declaró concluido el caso. Y luego pasaba una serie de otras cosas con aquellos que habían estado involucrados en ese caso que podemos verla después. Y también desde el punto de vista real, desde el punto de vista de lo que significó, tenemos ya, creo, la posibilidad de una perspectiva clara. Yo veo a Lavallato como la mayor épica en la lucha anticorrupción que se ha dado en Brasil y en grandes partes de América Latina. Y porque además no solo comprendió casos específicos de corrupción grande que en antaño han provocado grandes escándalos, en fin, sino porque penetró a una modalidad sistémica de corrupción que además fue comprensiva en involucrar lo privado, lo corporativo con lo público, lo internacional con lo nacional, la corrupción con el crecimiento, de tal manera y que además cruzó fronteras e hizo negocios corruptos con tanta comodidad con gobiernos de derecha y de ultraderecha como con gobiernos de izquierda y de los que también se consideraban de ultraizquierda. Demostró realmente que la corrupción tiene una capacidad de valencia en el sentido químico del término que es capaz de imbricar con casi cualquiera. Y además hay que entender que como fue corrupción casi toda unida con la idea de obra pública, se unió al concepto mismo de desarrollo, al concepto de desarrollo hecho corrupción. Entonces fue así. Tuvo un elemento sumamente importante e interesante. Está lleno de paradojas y yo solamente ahora voy a rozar un par de ellas. Fue posible hacerse en el Brasil, sobre esto Guilherme obviamente podrá hablar con mucha mayor propiedad, gracias a un conjunto de reformas legales profundas que se llevó a cabo, y hay que decirlo, sobre todo durante el régimen de Lula, y que hizo posible que el país que había pasado por el escándalo de corrupción de Fernando Collor de Mello, no les pido a los jóvenes que sepan esto, pero fue un escándalo muy grande de corrupción en su momento en Brasil, y que donde parecía de que la impunidad era la regla general en el caso, de que salieron casos como Castelo de Arrea, Mensalao, finalmente Lavallato y otros más. Que se creara una policía muy tecnificada, capaz, la Policía Federal, un grupo de procuradores, de fiscales que estuvieron en condiciones de llevar a cabo investigaciones sofisticadas, profundas, que involucraban lavado de dinero, y que lograran resultados sin precedentes. Eso, dada la naturaleza internacional de las compañías que investigaron, el cartel de empresas brasileñas, hablamos de Odebrecht, pero fueron muchos más, Camargo Correa, Andrade Gutiérrez, Queiroz Galbao y varias otras, de que ese cartel de empresas brasileñas que agresivamente salió a conquistar mercados, lo hiciera con una metodología de corrupción que se dio básicamente en todos los sitios y con socios locales, en virtualmente todos los casos, con socios locales y con corruptos políticos y no solamente políticos, sino también profesionales de la abogacía, del periodismo, por supuesto, y de varios otros lados más. Fue el mayor caso de corrupción y empezó a ser descubierto y pudo ser descubierto gracias a que se emplearon nuevos métodos de investigación que ya se habían puesto en marcha en Brasil y a lo que se añadió, sobre todo, tanto en Brasil, pero sobre todo fuera de Brasil, la acción del periodismo investigativo, que fuera de Brasil fue determinante en el avance que tuvo y en el avance que se logró.
Entonces, fue un caso que se avanzó muchísimo y que en determinado momento permitió que incluso personas con larga experiencia en la lucha y que inevitablemente habían sufrido algún grado de encallecimiento en cuanto a las perspectivas de ver progreso real, pensáramos, porque me incluyo entre ellos, que se había llegado a un avance cualitativo que no iba a ser revertido y de que existía realmente la posibilidad de que pudiéramos lograr en un plazo temprano sociedades mucho más limpias, mucho más íntegras, como había sucedido en algunas otras, no demasiadas, pero sí en algunas otras naciones de la Tierra en su momento. De que eso permitiera finalmente tener instituciones honestas, que eso finalmente permitiera que la sociedad civil participara, que eso le quitara la lacra de la corrupción al sistema democrático y todo eso. Y luego el pantano reafloró. El pantano, con la extraordinaria capacidad de supervivencia que tiene, una capacidad de supervivencia que envidiarían las cucarachas, retornó, volvió, reafloró. Y tanto los propios vicios de la investigación de Lavallato, los propios vicios de quienes los cometieron, aquel tipo de vicios que los dioses nunca dejan de castigar y que desgraciadamente repitieron vicios que se habían dado en otras memorables luchas anteriores, como los Manipulite, por ejemplo, hicieron de que se diera un retroceso muy grande en esto, y además hubo toda una contraofensiva después del primer aturdimiento, de que los que salieron a la luz estuvieron groggy y trataron de encontrar su equilibrio. Después de eso hubo una contraofensiva, y una contraofensiva predicada en el descrédito de los fiscales, de los periodistas, de quienes habían hecho todo eso, del método de investigación, donde buena parte de los sinvergüenzas más grandes se pusieron el hábito de Savonarola, y empezó todo un sistema de travestismo y prostitución de la verdad y el lenguaje, y un retorno y una contraofensiva de estos sectores corruptos, que está vinculada además con avance de la ultraderecha y con avance de gobiernos autoritarios y crisis en general de la democracia en América Latina, que es lo que estamos viviendo el día de hoy. Muchas gracias, Gustavo.